Hola queridos oyentes, bienvenidos a un viaje extraordinario a través del tiempo, donde el corazón humano enfrenta tormentas tanto de la naturaleza como del alma. Hoy voy a contarles la historia de Margaret de Ravenshollow, una joven que descubrió que a veces es en los momentos más sombríos donde encontramos nuestra verdadera luz interior. Una narrativa de superación, amor y dignidad que nos enseña que nuestro origen no define nuestro destino. Díganme en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos están escuchando? Me encantaría saber desde dónde nuestra comunidad nos está acompañando. Y no se olviden de suscribirse al canal y dejar ese like. Eso nos ayuda enormemente a continuar trayendo estas historias que tocan el alma. Ahora prepárense para un viaje inolvidable. Año 1878. Lugar, Ducado de Ravenshollow, Inglaterra victoriana. La tormenta de febrero mordía la piel como hojas heladas, y Margaret Whitmore sentía cada gota de lluvia como una despedida final del único hogar que había conocido. Sus manos temblaban, no solo por el frío que penetraba a través de los remiendos de su vestido de lana oscura, sino por el peso del rechazo que cargaba en los hombros frágiles de sus 19 años. La puerta de la mansión Thornfield se cerró detrás de ella con un eco que resonaría en su memoria para siempre. 16 años de humillaciones, de miradas de desprecio, de susurros maliciosos, culminaban en ese momento. Sus dedos apretaban la bolsa de cuero gastada, su única herencia real, el tesoro de conocimientos que Agnes, la vieja curandera, le había dejado antes de partir de este mundo. El viento aullaba entre los árboles desnudos, y Margaret cojeó levemente por el camino de tierra batida, su pierna derecha protestando contra el frío húmedo. La marca de nacimiento en su muñeca, pequeña luna creciente que siempre había tratado de ocultar, parecía arder bajo la manga mojada. Era como si hasta su propio cuerpo cargara secretos que no comprendía. Sus pies descalzos se hundían en el barro, pero ella siguió adelante. No había opción. Nunca había opción para alguien como ella, huérfana, coja, marcada por el destino como diferente. Pero en su pecho, una llama terca se negaba a apagarse. Agnes siempre decía que las plantas más resistentes crecían en los suelos más áridos, y Margaret Whitmore estaba a punto de descubrir cuán verdaderamente resistente era su alma. El amanecer nació envuelto en niebla espesa, transformando el mundo en una acuarela descolorida de grises y plata. Margaret había caminado toda la noche, sus ojos ardiendo de cansancio y frío, cuando el sonido de gemidos débiles atravesó el silencio como una súplica desesperada. A través de la niebla, distinguió una forma oscura caída al lado del camino. Un hombre yacía inconsciente, sus labios azulados contrastando con la palidez mortal de su piel. Cerca de él, un magnífico caballo árabe nervioso piafaba inquieto, como si montara guardia sobre su dueño. Margaret no dudó. Se arrodilló al lado del desconocido, sus manos expertas palpándole el pecho. La respiración era laboriosa, entrecortada, neumonía, sin duda, los mismos síntomas que había tratado incontables veces bajo la orientación de Agnes. Con movimientos precisos nacidos de la necesidad, abrió su bolsa de cuero y retiró pequeños saquitos de hierbas, tomillo para los pulmones, saúco para la fiebre, miel silvestre para calmar la tos que desgarraba el pecho del hombre como garras invisibles. Durante toda la madrugada, Margaret permaneció a su lado aplicando compresas tibias, susurrando palabras de consuelo que él no podía oír. No sabía que estaba salvando la vida del cuarto duque de Ravenshollow, ni que ese acto de compasión cambiaría para siempre el curso de su existencia. Cuando los primeros rayos de sol dorado atravesaron las nubes, el sonido de cascos acercándose quebró la quietud del amanecer. Margaret levantó los ojos y vio aproximándose rápidamente un grupo de guardias en uniformes escarlatas. Su vida estaba a punto de tomar un rumbo que jamás podría haber imaginado. «Aléjense de su gracia inmediatamente». La voz del capitán de la guardia cortó el aire matinal como una espada desenvainada. Margaret levantó las manos lentamente, su corazón disparándose como un pájaro enjaulado. Los guardias la rodearon, sus lanzas apuntadas en su dirección, mientras dos de ellos se arrodillaban al lado del hombre inconsciente. «Estaba muriendo», murmuró Margaret, su voz ronca de cansancio. «Solo traté de ayudar». El capitán observó las hierbas esparcidas alrededor, los paños húmedos, el pequeño frasco de miel que había utilizado.
Sus cejas se fruncieron en desconfianza. ¿Bruja?, preguntó a otro guardia, que asintió gravemente. Posiblemente. O peor que envenenadora. La acusación cortó a Margaret como una hoja helada. En una época donde epidemias de cólera asolaban la región y cualquier conocimiento médico no ortodoxo era visto con sospecha, una joven huérfana encontrada al lado de un hombre inconsciente con hierbas en las manos era automáticamente culpable. Las esposas frías se cerraron en sus muñecas delicadas. El viaje hasta el castillo de Ravens Hollow tomó 3 horas atravesando paisajes que se volvían progresivamente más majestuosos, pero Margaret apenas podía apreciarlos a través de las lágrimas que nublaban su visión. El castillo emergió de la niebla como una aparición de piedra, torres gemelas alzándose hacia el cielo plomizo, murallas normandas que resistían allí desde el siglo XIII. El escudo ducal esculpido en el portón principal mostraba un cuervo sosteniendo una rama de olivo, poder y paz en delicado equilibrio. Margaret fue conducida a través de corredores resonantes hasta la torre este, donde la encerraron en un cuarto que una vez sirviera a los pajes. La puerta se cerró con un clic definitivo, dejándola sola con sus pensamientos tortuosos y el aroma de lavanda que aún impregnaba las piedras antiguas. Desde el exterior de la pequeña ventana enrejada podía oír el movimiento creciente de personas en el patio. La palabra se esparcía rápidamente. El duque de Ravens Hollow había sido encontrado casi muerto, y su posible asesina aguardaba juicio. 2 días se arrastraron como siglos en la torre este. Margaret contó cada piedra de la pared, cada tabla del suelo, cada matiz de luz que se filtraba a través de la ventana enrejada. El silencio era quebrado solo por las campanas distantes que marcaban las horas y por el murmullo constante de actividad en el patio abajo. En la mañana del tercer día, pasos resonaron en el corredor de piedra. La puerta se abrió para revelar 2 guardias, y entre ellos un hombre que Margaret reconoció aún nunca habiéndolo visto antes, Dr. Henry Pemberton, médico de la corte, cuya reputación precedía su presencia. «Levántese», ordenó él, su mirada recorriendo a Margaret con la frialdad de quien examina un espécimen. Su gracia ha despertado y desea verla. El gran salón del castillo se extendía ante Margaret como una catedral secular. Tapices medievales adornaban las paredes, retratando escenas de cacerías y batallas antiguas. En el centro, en una silla de roble tallado, estaba el hombre que había encontrado muriendo en el camino. Edmund Ashworth, cuarto duque de Ravens Hollow, poseía ojos verde grisáceos que parecían cargar tormentas propias. Sus cabellos castaño oscuros estaban ligeramente despeinados, y una pequeña cicatriz en la ceja izquierda le confería una expresión de perpetua concentración. Aún debilitado por la enfermedad, su presencia llenaba el ambiente con autoridad natural. «Acérquese», dijo él, su voz profunda pero aún ronca por los efectos de la neumonía. Margaret obedeció, cada paso resonando en el mármol frío. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Edmund estudió su rostro con una intensidad que la hizo sonrojar. «Usted me salvó», dijo él finalmente. No era una pregunta. «Traté de ayudar», murmuró Margaret manteniendo los ojos bajos. «Y sin embargo», intervino Dr. Pemberton, «la encontramos con hierbas sospechosas, métodos no ortodoxos. ¿Cómo sabemos que no intentó dañar a su gracia antes de tratar de ayudar?» El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Margaret sentía el peso de todas las miradas sobre ella, pero una nueva determinación se encendió en su pecho. «¿Por qué?», dijo ella, levantando finalmente los ojos para encontrar los de Edmund. «Cuando ves a alguien sufriendo, no calculas, simplemente actúas. Es lo que el corazón nos enseña a hacer». Edmund inclinó ligeramente la cabeza, y Margaret captó algo en su mirada. No solo gratitud, sino curiosidad genuina, como si hubiera presentado un enigma que él estaba determinado a resolver. Lo que comenzó como un interrogatorio se transformó en algo inusual. Margaret fue asignada para auxiliar en la recuperación completa del duque, bajo la vigilancia constante de Dr. Pemberton. Era una situación sin precedentes, una huérfana cuidando la salud de uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Todas las mañanas, Margaret preparaba infusiones específicas para fortalecer los pulmones aún frágiles de Edmund. El aroma de eucalipto y menta pronto se volvió familiar en los corredores del ala ducal. Trabajaba en silencio,
sus manos hábiles preparando cataplasmas y tónicos mientras observaba discretamente la rutina de Edmund. El duque se reveló muy diferente de lo que había imaginado. Pasaba horas en su biblioteca particular, leyendo tratados de botánica y medicina moderna. Hacía preguntas perspicaces sobre las propiedades de las plantas que utilizaba, demostrando una mente curiosa y abierta al conocimiento. Agnes me enseñó que cada planta tiene una personalidad, explicó Margaret cierta tarde, mientras Edmund observaba cómo preparaba un jarabe de saúco. Algunas son guerreras, otras son curanderas. Es necesario conocer su naturaleza para utilizarlas correctamente. ¿Agnes?, preguntó Edmund, su atención concentrándose completamente en ella. La curandera que me crió después que mis padres fallecieron. Sabía cosas que los libros no enseñan. Dr. Pemberton, que observaba desde un rincón de la sala, suspiró con impaciencia. Las supersticiones populares no sustituyen la ciencia médica, su gracia. Pero Edmund no desvió la mirada de Margaret. Y sin embargo, doctor Pemberton, mi recuperación ha sido notablemente rápida desde que estas supersticiones comenzaron a aplicarse. La tensión entre los dos métodos médicos creaba un ambiente de constante debate silencioso. Margaret se sentía en el centro de una tormenta intelectual, pero gradualmente percibía que estaba ganando no solo la confianza de Edmund, sino también su respeto. Fue en esa época que él mencionó casualmente su pupilo William, un niño huérfano que vivía en el castillo desde que sus padres murieron en un incendio. No habla, dijo Edmund con tristeza, no desde el trauma. Tal vez usted pueda conocerlo. Margaret asintió, sin saber que estaba a punto de encontrar un alma tan herida como la suya, pero infinitamente más joven y vulnerable. El ala infantil del castillo era un mundo aparte, decorada con alfombras suaves y juguetes de madera tallada. Mrs. Blackwood, la gobernanta de cabellos plateados y ojos bondadosos, guió a Margaret a través de las habitaciones con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «William es un niño especial», explicó ella, su voz cargada de afección maternal. Pequeño para sus 7 años, pero con una inteligencia que brilla en sus ojos. Solo que, bueno, ya verá. Encontraron a William en lo alto de una estantería de libros, encogido como un pequeño pájaro herido. Sus cabellos rubios caían sobre ojos azules que observaban todo alrededor con una mezcla de curiosidad y terror. Al ver a Margaret, se encogió aún más, como si quisiera desaparecer entre los volúmenes encuadernados en cuero. Margaret no trató de acercarse inmediatamente. En cambio, se sentó en el suelo suave y retiró de su bolsa un pequeño objeto que cargaba desde los tiempos con Agnes, una flauta de madera simple, pulida por el uso y el cariño. Las primeras notas flotaron en el aire como mariposas doradas, una melodía antigua que Agnes solía tocar para calmar niños febriles. William dejó de temblar. Sus orejas se aguzaron como las de un animalito curioso. Durante los días siguientes, Margaret estableció un ritual. Llegaba al cuarto de William todas las tardes, se sentaba en el mismo lugar y tocaba la flauta. Gradualmente, agregaba pequeñas palabras a la melodía, historias sobre plantas que podían curar tristezas, sobre animales del bosque que protegían niños perdidos. En la primera semana, William bajó de la estantería. En la segunda semana, se sentó lo suficientemente cerca para tocar, con un dedo vacilante, la madera pulida de la flauta. En la tercera semana, Margaret le ofreció un pequeño caballo de madera que había tallado durante las noches insomnes en la torre. William lo sostuvo contra el pecho como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Mrs. Blackwood observaba estos progresos con ojos muy abiertos de admiración. «En 2 años», murmuró ella, «nadie logró que bajara de la estantería por voluntad propia». «¿Cómo lo hizo?». Margaret sonrió suavemente, observando a William acariciar su caballo de madera. «No hice nada más que reconocer en él algo que yo misma conozco bien, la sensación de estar perdida en el mundo. A veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solos en esa sensación». Y, en el silencio cargado de comprensión que siguió, todos pudieron sentir que algo muy especial estaba comenzando a florecer en las antiguas paredes del castillo de Ravenshollow. El otoño llegó al ducado pintando los árboles con tonos dorados y carmesíes. Margaret se había convertido en una presencia constante en el castillo. Sus conocimientos médicos, cada vez más requeridos, no solo para Edmund y William,
sino para toda la propiedad. Edmund comenzó a participar en las sesiones con William, observando fascinado cómo Margaret utilizaba música, historias y gestos delicados para comunicarse con el niño. Ella le estaba enseñando paciencia, una virtud que pensaba haber perdido desde la muerte de su esposa Charlotte, 4 años antes. «Está mejorando», comentó Edmund cierta tarde, observando a William jugar silenciosamente con pequeños soldados de madera. «Usted tiene un don». «No es don», respondió Margaret, organizando sus hierbas secas sobre una mesa cerca de la ventana. «Es reconocimiento. Quien ya se sintió rechazado sabe reconocer ese dolor en otros». La conversación que siguió fue la primera vez que Edmund compartió su propio dolor. Habló sobre Charlotte, una mujer de risa cristalina que murió en sus brazos durante una epidemia de difteria. Habló sobre la culpa que cargaba por no haber logrado salvarla, por tener acceso a los mejores médicos y aún así haberse sentido completamente inútil. «La medicina tiene límites», dijo Margaret suavemente. «Agnes me enseñó que a veces el mayor acto de amor es simplemente estar presente, no tratar de curar». Mientras tanto, Margaret también comenzó a auxiliar con problemas prácticos del ducado. Una plaga misteriosa estaba afectando las plantaciones, y los métodos tradicionales no funcionaban. Pasó noches estudiando muestras de plantas enfermas, aplicando conocimientos que Agnes le había transmitido sobre agricultura natural. «Hongos parásitos», diagnosticó después de examinar raíces dañadas. «Pero hay una planta, ruda silvestre, que cuando se planta entre las hileras actúa como repelente natural». Dr. Pemberton, observando de lejos, comenzaba a reconocer a regañadientes que los métodos primitivos de Margaret producían resultados consistentes. La tensión entre ellos disminuía gradualmente, sustituida por una curiosidad científica mutua. En las noches más largas, cuando William ya dormía y los cuidados médicos del día habían terminado, Edmund y Margaret se encontraban en la biblioteca. Ella aprendía sobre administración y economía rural, mientras él absorbía conocimientos sobre fitoterapia y medicina natural. Entre los libros antiguos y el aroma de pergamino, una intimidad delicada crecía, no basada en atracción física, sino en reconocimiento mutuo de almas que habían enfrentado pérdidas profundas y elegido continuar viviendo con dignidad. Era una conexión que trascendía diferencias sociales, una que se construía sobre fundamentos de respeto, admiración y gradualmente algo más profundo que ninguno de los dos osaba nombrar aún. Noviembre trajo los primeros vientos helados del invierno y con ellos una situación que pondría a prueba todos los progresos conquistados. Era una tarde gris cuando Mrs. Blackwood encendió la gran chimenea en el salón principal para alejar el frío que se infiltraba por las antiguas piedras del castillo. El crepitar de las llamas y el aroma de la leña quemándose creaban una atmósfera acogedora, pero para William, que jugaba cerca con sus soldados de madera, el sonido desencadenó una tormenta de memorias. El niño comenzó a temblar violentamente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente de terror, fijándose en las llamas danzantes como si viera allí demonios de su pasado. En segundos, estaba encogido en el suelo, brazos cubriendo la cabeza, jadeando en pánico como un animal acorralado. «¡William!». Mrs. Blackwood corrió hacia él, pero el niño se alejó de cualquier toque, emitiendo sonidos guturales de miedo que cortaron el corazón de todos los presentes. Margaret llegó corriendo, atraída por los gritos. Evaluó la situación rápidamente. El ataque de pánico era severo, y métodos convencionales de consuelo solo empeorarían el estado del niño. «Aléjense», dijo calmamente, arrodillándose en el suelo a una distancia segura de William. «No traten de tocarlo». En cambio, comenzó a respirar deliberadamente, inspiraciones profundas y expiraciones largas y audibles. Su voz emergió como un susurro rítmico, contando una historia sobre un pequeño conejo que se perdió en el bosque durante una tormenta y encontró refugio seguro en una cueva acogedora. Gradualmente, William comenzó a sincronizar su respiración con la de ella. Margaret retiró discretamente un pequeño saquito de manzanilla de su bolsa, aplastándolo levemente para liberar el aroma calmante. «¿Estás seguro?», murmuró ella, su voz como miel tibia. «El fuego no puede lastimarte aquí. Edmund está aquí. Mrs. Blackwood está aquí. No estás solo.
Fueron necesarios 20 minutos para que William se calmara completamente. Cuando finalmente levantó los ojos, estaban rojos de lágrimas, pero ya no había pánico, solo una vulnerabilidad profunda que partió el corazón de todos los presentes. Y entonces, algo milagroso sucedió. «Margaret», susurró William, su voz ronca por falta de uso, pero clara como agua de manantial. El silencio que siguió era sagrado. Mrs. Blackwood llevó las manos al pecho. Edmund, que había llegado rápidamente al oír la conmoción, se quedó paralizado en la puerta. William miró alrededor del aposento, como si estuviera viendo todo por primera vez, y sus ojos se posaron en Edmund. «Papá Edmund», dijo él, y su voz cargaba 2 años de amor reprimido. Dr. Pemberton, que había observado toda la escena desde un rincón del salón, movió la cabeza lentamente. Por más que se resistiera a admitirlo, era imposible negar que los métodos no ortodoxos de Margaret habían realizado lo que 2 años de medicina tradicional no lograron. Esa noche, cuando William finalmente durmió en paz, Edmund encontró a Margaret en la biblioteca. «Gracias», dijo él simplemente, pero el peso de gratitud y emoción en su voz podría haber llenado volúmenes enteros. Margaret solo sonrió, y en el silencio compartido entre ellos, algo delicado y precioso se cristalizó, la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. La primera nieve de diciembre cubrió el ducado con un manto de pureza engañosa. Era una mañana cristalina cuando los carruajes llegaron al portón principal del castillo, trayendo consigo ecos de un pasado que Margaret prefería olvidar. La familia Thornfield había regresado, acompañada por un hombre imponente de barba grisácea y ojos fríos, Sir Reginald Morrison, magistrado regional. El sonido de las ruedas en las piedras del patio le pareció a Margaret como tambores anunciando una ejecución. «Su gracia», dijo Mr. Thornfield, haciendo una reverencia elaborada ante Edmund en el gran salón. «Vinimos por una cuestión de extrema gravedad. Esta joven», señaló a Margaret con desprecio mal disimulado, «es una ladrona». La acusación cortó el aire como una hoja afilada. Margaret sintió la sangre helarse en sus venas. William, que jugaba cerca de la chimenea, ahora una fuente de consuelo, no terror, levantó los ojos preocupados. «Robó un broche de diamantes de valor inestimable», continuó Mrs. Thornfield, su voz estridente resonando por las paredes de piedra. «300 libras de valor. Tenemos testigos». Sir Morrison abrió un pergamino oficial. «La criada Molly y el mayordomo Stevens están preparados para testificar que vieron a la acusada con el artículo en cuestión». Edmund observó a Margaret atentamente. Estaba pálida, pero mantenía la cabeza erguida con una dignidad que contrastaba fuertemente con la postura nerviosa de los Thornfield. «Estas son acusaciones serias», dijo Edmund lentamente. «¿Qué evidencias poseen además del testimonio?» Fue entonces que Dr. Pemberton, que venía observando a Margaret durante meses, hizo una sugerencia que heló la sangre de todos los presentes. «Tal vez deberíamos considerar que la acusada puede sufrir de inestabilidad mental, comportamiento errático, métodos no ortodoxos. Tal vez tomó el artículo sin conciencia plena de sus actos». El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Margaret sintió el mundo balancearse bajo sus pies. No solo su libertad estaba en juego, sino que su sanidad mental estaba siendo cuestionada. «No robé nada», dijo ella, su voz clara a pesar del temblor en sus manos. «Nunca robé nada en toda mi vida». Pero las palabras parecían débiles ante la formalidad de las acusaciones, el peso de la autoridad de Sir Morrison, la influencia social de los Thornfield. Edmund se levantó lentamente de su silla. «Estas alegaciones requieren investigación completa», declaró. «Nadie será condenado solo en base a testimonios no verificados». «Su gracia», intervino Sir Morrison. «Con todo respeto, la ley es clara». «Y la justicia», cortó Edmund, su voz cargando toda la autoridad de siglos de linaje ducal, «exige que la verdad sea establecida antes de cualquier juicio». Margaret lo miró con gratitud desbordante, pero en el fondo de su corazón un miedo helado se instaló. El pasado había vuelto para atormentarla, y esta vez las consecuencias podrían ser devastadoras no solo para ella, sino para William, para Edmund, para todos los que habían aprendido a confiar en ella. La batalla por la verdad estaba a punto de comenzar. Edmund no perdió tiempo.
En la mañana siguiente al enfrentamiento, despachó una carta expresa a Londres, contratando los servicios de Mr. Jonathan Gray, un investigador privado cuya reputación de descubrir verdades inconvenientes era legendaria entre la aristocracia. Mientras tanto, Margaret permaneció en una situación delicada, ya no prisionera, pero bajo vigilancia constante. Dr. Pemberton se había ofrecido para observar sus comportamientos en busca de señales de inestabilidad, una situación que la dejaba constantemente tensa. William percibió el cambio inmediatamente. El niño, que había hecho progresos extraordinarios, comenzó a retraerse nuevamente, preocupado por la tristeza que veía en los ojos de Margaret. Durante una sesión de música, se acercó a ella y susurró: «¿Margaret triste?» «Un poco», admitió ella, tocando suavemente los cabellos dorados del niño. «Pero todo va a estar bien». Edmund pasaba horas en correspondencia, coordinando la investigación a distancia. Su determinación en probar la inocencia de Margaret era evidente para todos en el castillo, pero también levantaba susurros entre los criados. Después de todo, ¿por qué un duque se empeñaría tanto por una huérfana? Mr. Gray llegó al final de la primera semana. Un hombre delgado de mediana edad con ojos penetrantes y una capacidad notable de hacer preguntas que nadie más había pensado hacer. ¿Cuándo exactamente notaron la desaparición del broche? Fue su primera pregunta a los Thornfield. Al día siguiente de su partida, respondió Mrs. Thornfield nerviosamente. Y buscaron en todos los lugares posibles antes de concluir que había sido robado. Las preguntas continuaron, cada una más específica que la anterior. Mr. Gray examinó los cuartos de Margaret en la casa de los Thornfield, conversó separadamente con los supuestos testigos, investigó las finanzas de la familia. Al tercer día, hizo un descubrimiento intrigante. Los Thornfield debían cantidades significativas a prestamistas de Londres. Al cuarto día, encontró discrepancias en los testimonios de Molly y Stevens, pequeñas contradicciones que sugerían ensayo previo. Al quinto día, Mr. Gray descubrió algo que lo cambiaría todo. Una carta escondida entre las pertenencias personales de Agnes, la antigua curandera, que habían sido preservadas por Margaret con cariño religioso. La carta estaba sellada con cera roja y dirigida a Margaret. La tinta se había desvanecido con el tiempo, pero las palabras eran legibles. «Mi querida niña, si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento de conocer la verdad sobre tus orígenes». Edmund y Mr. Gray leyeron la carta en la biblioteca, bajo la luz dorada de las velas. Lo que descubrieron los dejó a ambos en silencio conmovido. Margaret no era solo una huérfana sin nombre, era heredera legítima de una propiedad considerable, y los Thornfield lo sabían. La investigación acababa de revelar no solo su inocencia, sino un motivo sórdido para las acusaciones falsas. La biblioteca del castillo nunca había albergado una reunión tan tensa. Margaret estaba sentada en un sillón de cuero gastado, rodeada por Edmund, Mr. Gray, Dr. Pemberton y, a pedido de ella, Mrs. Blackwood, que se había convertido en una presencia maternal en su vida. «Margaret», comenzó Mr. Gray, su voz gentil pero firme, «¿conocía usted a Lord Thomas Fairfax de Westmoreland?» «Nunca escuché ese nombre», respondió honestamente, sus cejas fruncidas en confusión. Mr. Gray desdobló cuidadosamente la carta encontrada entre las pertenencias de Agnes. Era su padre. El silencio que siguió parecía resonar por las paredes centenarias. Margaret sintió el mundo girar ligeramente a su alrededor. Lord Fairfax era un hombre soltero que se enamoró perdidamente de Mary Whitmore, gobernanta de su propiedad, continuó Mr. Gray. Mantuvieron una relación discreta pero genuina por 5 años. Cuando ella quedó embarazada, él la reconoció secretamente como su compañera y a usted como su hija. Edmund observaba a Margaret atentamente, viendo ondas de shock y comprensión pasar por su rostro delicado. «La marca de nacimiento», murmuró Dr. Pemberton, súbitamente entendiendo. «La luna creciente está descrita en el testamento como marca identificatoria». Mr. Gray asintió. Lord Fairfax murió en 1876, dejando una propiedad en Westmoreland y una renta anual de 400 libras para Margaret Whitmore, hija de Mary Whitmore, reconocida como mi heredera legítima, identificable por la marca lunar en su muñeca derecha. Margaret llevó instintivamente la mano a la muñeca, donde la pequeña luna creciente que siempre había tratado de ocultar
ahora brillaba como un símbolo de legitimidad. ¿Agnes sabía?, preguntó con la voz ronca de emoción. Agnes era amiga de su madre. Mantuvo el secreto para protegerla, pero guardó todos los documentos necesarios para cuando usted alcanzara la mayoría de edad. La revelación siguiente fue aún más impactante. Los Thornfield habían descubierto la herencia a través de un primo que trabajaba en el registro de propiedades. Mantuvieron a Margaret ignorante de sus orígenes mientras trataban de falsificar documentos para reclamar la propiedad para ellos mismos. El broche, dijo Mr. Gray con una sonrisa amarga, nunca existió. Fue una invención para incriminarla y cuestionar su sanidad mental. Si lograban probar que era inestable, podrían reclamar tutela sobre sus bienes. Dr. Pemberton bajó la cabeza, claramente avergonzado por haber participado aún involuntariamente en la trampa. «Pido perdón», murmuró. «Permití que prejuicios nublaran mi juicio médico». Margaret miró alrededor de la biblioteca, a Edmund, cuyos ojos brillaban con una mezcla de alivio y algo más profundo, a Mrs. Blackwood, que lloraba silenciosamente de alegría, a Mr. Gray, que sonreía satisfecho con un trabajo bien hecho. «Entonces no soy nadie», dijo suavemente, probando las palabras en su propia voz. «Usted es Lady Margaret Fairfax de Westmoreland», corrigió Edmund, y había algo en su voz que hizo acelerar su corazón, y siempre fue alguien muy especial, independientemente de títulos o propiedades. Por primera vez en su vida, Margaret supo quién realmente era, y por primera vez se permitió imaginar que tal vez podría soñar con un futuro que incluyera no solo seguridad, sino también amor verdadero. Un mes pasó desde las revelaciones transformadoras. Margaret se había correspondido con abogados en Londres, formalizando su herencia y descubriendo que poseía no solo una propiedad rural modesta, sino también inversiones que Lord Fairfax había hecho en su nombre a lo largo de los años. La primera nevada de diciembre cubría los jardines del castillo cuando Edmund la encontró caminando sola por los senderos helados. Usaba una capa de lana verde oscuro, un regalo de Mrs. Blackwood, y sus pasos dejaban huellas delicadas en la nieve virgen. «Margaret», la llamó suavemente, acercándose con ese andar confiado que había aprendido a reconocer por el sonido. Caminaron en silencio por algunos minutos, respiraciones formando pequeñas nubes en el aire helado. El jardín de invierno estaba especialmente hermoso, rosales dormidos cubiertos de cristales de hielo, fuentes silenciosas transformadas en esculturas heladas. «William me preguntó algo hoy», dijo Edmund finalmente, deteniéndose cerca de un banco de piedra cubierto por nieve. «Quiso saber si te vas ahora que descubriste quién eres realmente». Margaret sintió su corazón acelerarse. «¿Y qué le respondiste?» «Dije que no sabía, que sería una decisión tuya». Edmund se giró para encararla completamente. «Pero espero sinceramente que la respuesta sea no». El momento se alargó entre ellos, cargado de posibilidades no expresadas. Margaret podía oír solo el viento suave entre las ramas desnudas y los latidos de su propio corazón. «Margaret», dijo Edmund, su voz cargando una vulnerabilidad que nunca había escuchado antes, «no solo salvaste mi vida en ese camino, transformaste todo. William habla, ríe, juega. Yo volví a creer que es posible ser feliz nuevamente». Se acercó un paso y Margaret podía ver copos de nieve pegados a sus pestañas oscuras. «Me enamoré de ti», dijo simplemente. «No de Lady Margaret de Westmoreland, no de la heredera de propiedades. Me enamoré de la mujer que pasa noches despierta cuidando neumonía, que talla caballos de madera para niños asustados, que encuentra belleza en plantas silvestres». Margaret sintió lágrimas calientes contrastando con el frío en su rostro. «Edmund, cásate conmigo», dijo él, y había una urgencia desesperada en su voz. «Sé mi duquesa, mi compañera en todo. Juntos podemos cuidar a William del ducado el uno del otro». La respuesta de Margaret no vino en palabras, sino en una sonrisa radiante que pareció iluminar todo el jardín cubierto de nieve. «Sí», susurró, y después más fuerte, «sí, acepto». Cuando Edmund la besó allí, entre copos de nieve que danzaban como bendiciones celestiales, Margaret sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Más tarde, cuando caminaban de regreso al castillo tomados de la mano, le contó un secreto que guardaba desde hacía algunas semanas. Estaba esperando un hijo. El grito de alegría de William, que observaba desde la ventana,
resonó por los corredores del castillo, anunciando a todos que un nuevo capítulo de la familia Ashworth estaba a punto de comenzar. La primavera de 1879 llegó al ducado de Ravenshollow como una sinfonía de renacimiento. Margaret, ahora con 3 meses de embarazo evidente, irradiaba una felicidad serena que se esparcía por los corredores del castillo como perfume de flores silvestres. Los preparativos para la boda se convirtieron en un proyecto comunitario. Margaret insistió en contratar costureras locales en lugar de los famosos talleres de Londres, valorando el talento de las artesanas de la región. Su vestido sería simple pero elegante, seda marfil con bordados delicados de hojas y flores, representando su amor por la naturaleza. William participaba en cada decisión con entusiasmo contagioso. El niño, que ahora hablaba constantemente y reía con frecuencia, se había autonombrado asistente especial de los preparativos. Ayudaba a elegir flores para los arreglos, probaba sabores de pastel y su tarea más importante, cargaría las alianzas en la ceremonia. «Mamá Margaret», dijo una mañana usando el título que había adoptado naturalmente, «¿puedo llamar al bebé hermanito?» Margaret sostuvo el rostro pequeño entre sus manos, ojos brillando de emoción. «Claro que puedes, mi amor. Serás el mejor hermano mayor que un niño podría tener». Dr. Pemberton se había convertido en un aliado sorprendente. Su admiración por los conocimientos médicos de Margaret había crecido al punto de que sugirió documentar sus técnicas en un compendio formal. Cuidaba personalmente la salud prenatal de Margaret, combinando medicina moderna con sus prácticas de fitoterapia. «Está creando una nueva forma de medicina», dijo admirado, observando a Margaret preparar un tónico nutritivo con ortiga y avena, una síntesis entre tradición y ciencia. Edmund estaba transformado. El hombre serio y melancólico había dado lugar a alguien que silbaba por los corredores y sonreía con facilidad. Acompañaba a Margaret en sus caminatas matutinas por los jardines, ahora repletos de brotes verdes y botones de flores. «¿Estás segura sobre la ceremonia doble?», preguntó cierta tarde, mientras observaban a William jugar con un nuevo cachorro que habían adoptado. Margaret asintió. «La ceremonia en la catedral honra la tradición. La celebración en los jardines honra la comunidad que nos acogió. La decisión de incluir curanderos regionales y estudiosos de botánica como invitados de honor había causado algunos murmullos entre la aristocracia local, pero Edmund apoyaba completamente. La boda sería una declaración de que conocimiento y sabiduría podían venir de cualquier origen. En las semanas finales antes de la boda, una sensación de expectativa mágica se cernía sobre el castillo. Hasta los criados más antiguos comentaban que nunca habían visto a su gracia tan feliz, ni al pequeño William tan radiante. Y en noches claras, cuando Margaret caminaba por los jardines bajo las estrellas, podía jurar que sentía la presencia aprobadora de Agnes susurrando entre las hojas, la vieja curandera que había plantado semillas de sabiduría que ahora florecían en jardines de amor y familia. El amor había encontrado su camino a través de tormentas y acusaciones, y ahora se preparaba para ser celebrado bajo el cielo primaveral de una nueva vida que comenzaba. El amanecer del 25 de mayo de 1879 llegó envuelto en niebla dorada y promesas de un día perfecto. Margaret despertó en la torre este, que se había convertido en sus aposentos temporales hasta la boda, sintiendo mariposas danzando en su vientre, tanto de nerviosismo como del bebé que crecía dentro de ella. Mrs. Blackwood llegó con una bandeja de té de jengibre y tostadas con miel. «¿Cómo se siente, mi querida Lady Margaret?» «Como si estuviera a punto de volar», admitió Margaret, sonriendo mientras acariciaba el vientre redondeado. «El bebé está agitado hoy. Creo que sabe que es un día especial». El vestido estaba colgado como una nube de seda marfil, bordado con hilos dorados que formaban patrones de hojas de roble y flores de saúco, símbolos de fuerza y curación. Era simple, pero de una elegancia atemporal que reflejaba perfectamente la personalidad de Margaret. William apareció en la puerta, impecable en su traje de paje azul marino, cargando una pequeña almohada de terciopelo donde reposaban las alianzas. «Mamá Margaret está hermosa», anunció, haciendo reír de alegría a Margaret. La ceremonia en la catedral de Ravenshollow fue íntima, pero solemne. Margaret caminó por el pasillo central al sonido de un órgano centenario, su mirada fija en Edmund,
que la esperaba en el altar con una expresión de reverencia y amor absoluto. El arzobispo pronunció las palabras tradicionales, pero fueron los votos personales los que tocaron todos los corazones presentes. «Margaret», dijo Edmund, su voz clara resonando por las antiguas bóvedas, «me enseñaste que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en la forma como elegimos cuidarnos unos a otros. Prometo ser tu compañero en todas las tormentas y celebraciones de la vida». «Edmund», respondió Margaret, lágrimas de felicidad brillando en sus ojos, «me diste no solo un hogar, sino una familia. Prometo usar mis conocimientos para servir al ducado y nuestro amor para crear un legado de compasión». Cuando William entregó las alianzas, susurró lo suficientemente alto para que todos oyeran: «Ahora somos todos familia», arrancando risas cariñosas de la congregación. La celebración en los jardines del castillo fue mágica. Mesas de roble estaban dispuestas bajo glicinias florecidas y la música de violines se mezclaba con el canto de pájaros. Curanderos regionales conversaban animadamente con estudiosos de universidades, creando una atmósfera única de intercambio de conocimientos. Durante la danza de los novios, mariposas raras, que no habían sido vistas en la región por años, aparecieron en números extraordinarios, posándose en las flores alrededor como si la propia naturaleza estuviera celebrando. «Agnes está aquí», murmuró Margaret al oído de Edmund, observando las mariposas doradas danzar en el aire. La fiesta se extendió por 3 días, con ferias, competencias amistosas y demostraciones de artesanía local. Edmund y Margaret participaron en todo, estableciendo un nuevo tono para el liderazgo ducal, cercano, cálido, inclusivo. En la última noche, cuando el castillo finalmente se tranquilizó y William dormía apaciblemente en sus nuevos aposentos, en el ala familiar, Margaret y Edmund se encontraron en la biblioteca que había sido testigo de tantos momentos importantes de su historia. «Gracias», dijo Edmund suavemente entrelazando sus dedos. «¿Por qué?», preguntó Margaret. «Por salvarme, por salvarnos». Miró por la ventana hacia los jardines bañados por la luz de la luna. «Por crear un futuro que no sabía que podía soñar». Margaret sonrió, poniendo la mano de él sobre su vientre donde una nueva vida crecía. «Nuestro futuro apenas está comenzando». Y mientras la luna creciente brillaba sobre el ducado de Ravenshollow, iluminando jardines donde plantas medicinales crecían al lado de rosas aristocráticas, una nueva era de amor y sabiduría comenzó a florecer. Años más tarde, cuando Margaret publicó su Compendio de Medicina Herbal de Ravenshollow y estableció una escuela donde tradición y ciencia caminaban lado a lado, frecuentemente regresaba a aquella noche de tormenta en que encontró a un hombre moribundo en el camino. A veces, pensaba ella, el destino se disfraza de casualidad y el amor crece exactamente donde plantamos semillas de compasión.